Bueno, aquí en la Estación Experimental de Pergamino estamos visitando un experimento de larga duración, digamos que se prolonga a través de una secuencia de varios cultivos, donde se están evaluando diferentes modelos de producción en las condiciones reales en las que lo hace el productor. Entonces, con maquinaria, digamos, de siembra y cosecha, digamos, comercial, evaluamos distintos planteos tecnológicos, distintos modelos de fertilización, partiendo de una referencia sin nutrientes, que no es algo que haga el productor, pero que sirve, digamos, como un modelo de degradación, pasando por planteos intermedios, ¿no es cierto?, donde es lo que habitualmente hoy está haciendo el productor en el campo, hasta tratamientos intensificados que quizá no haya llegado todavía el productor a su implementación completa y que hoy podemos decir que son un esquema de máximo rendimiento. Pero esos esquemas de máximo rendimiento, por la necesidad de producir, por el aumento del costo de producción, tradicionalmente en corto plazo se transforman en el modelo óptimo económico. De modo que, bueno, una perspectiva creemos que son algunas de las herramientas que se van a usar en corto plazo. El cultivo de trigo es uno de los más respondedores. Es un cultivo que por la época que crece, invierno, baja mineralización de la materia orgánica, es de lo que tiene una mayor expresión, digamos, ¿no?, en la respuesta de rendimiento. Entonces nosotros podemos encontrar en estas parcelas variaciones que van desde rendimiento de 2.500 kilos en los tratamientos sin fertilización hasta 3.800, 4.000 en un año relativamente seco como este, que son los que habitualmente usa el productor, hasta un máximo de 5.000 kilos en los planteos intensificados, con variaciones importantes en la calidad. Probablemente haya de un punto y medio de proteína también en sus variaciones en la concentración. Y ese diferencial en el aporte de nutrientes se traduce también en una respuesta residual en los siguientes cultivos de la secuencia. Es decir, cuando se está implementando, se está aplicando una determinada dosis de un nutriente, no solamente se está fertilizando este primer cultivo, sino que se están dejando nutrientes en el suelo para, por ejemplo, el maíz, la soja o la soja de segunda que sigue a continuación, y también los cultivos del año próximo. La tradición agrícola de la región y el partido de Pergamino es muy larga, ¿no es cierto? Estos suelos registran más de 100 años de agricultura continua. Probablemente durante los primeros 70 años el productor no fertilizó, o sea, usufructuó ese reservorio de nutrientes que había en el suelo, aprovechó la mineralización de la materia orgánica para producir sin necesidades de fertilización. La genética, digamos, el manejo del cultivo fue siempre aumentando la frontera de los rendimientos y cada vez más rápido. En la zona de Pergamino por muchísimos años encontramos rendimientos de cultivo de trigo, digamos hasta hace poco, 10 años atrás, que eran del orden de los 3.500, 4.000 kilos. Hoy en un buen año climático podemos tener 7.000 kilos por hectárea. Entonces, para poder capturar ese potencial, las prácticas de manejo han ido variando. Se han utilizado, por ejemplo, más fungicidas para la protección del área foliar y más nutrientes para alimentar esa expresión de rendimiento. O sea, y para poder mantener la calidad, que es otro desafío. Antes, por ejemplo, un determinado pool de nitrógeno que acumulaba la planta, habría que repartirla entre un determinado número de granos, ¿no es cierto? Y hoy ese número de granos es el doble. Entonces, si se fertiliza igual, la proteína va a ser la mitad y va a ser una calidad que no va a servir para la panificación. Entonces, por un lado, la permanente extracción que ha ido agotando los nutrientes de los suelos, y por otro lado, cultivos cada vez mejores y de mayor potencial de rendimiento es como que han generado la necesidad de una suplementación externa de los nutrientes. Nosotros creemos que esas buenas prácticas se asientan sobre 3 pilares. Siembra directa, que nos ha permitido detener la erosión, digamos, ¿no?, y mejorar la infiltración y mantener la estructura nativa de los suelos. Rotación de cultivos, con soja en monocultivo no se puede lograr demasiado, los cultivos pierden fertilidad física y biológica. Y el tercer punto, ¿no es cierto?, es un balance adecuado de nutrientes. Si nosotros hacemos minería, nos llevamos los nutrientes del campo, estos pierden su capacidad productiva. Entonces creemos que las buenas prácticas agrícolas se sustentan sobre todo en esos 3 pilares que permiten que, a pesar de que estos suelos tienen muchos años de historia agrícola, puedan producir cada vez mejor. Tanto el INTA como Fertilizar, como asociaciones de productores como pueden ser ACREA, APRESID, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del norte de Buenos Aires, trabajamos de forma mancomunada. Creemos, digamos, que el conocimiento es un proceso de construcción colectiva y que
esto no lo podríamos hacer solos, sino que lo hacemos compartiendo trabajo, compartiendo inversión y sobre todo generando la masa crítica que nos permite discutir los resultados y avanzar cada vez más en el conocimiento. Lamentablemente atravesamos un año que fue un poco más seco de lo habitual. Yo mencionaba al presentar la charla que si bien las lluvias del año están cerca de la media histórica, un poco más de 700 milímetros a inicios de noviembre, sin embargo han sido casi todos en los meses de verano para construir los rendimientos de la gruesa del año anterior. Pero desde junio, digamos, hasta la actualidad solamente tenemos 120 milímetros. O sea que hace un año relativamente seco, ¿no? Y donde eso nos va a traducir probablemente en una penalidad en los rendimientos. Por lo demás, creemos que las perspectivas hacia adelante siempre pensamos que son favorables, que podemos mejorar. En los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, el área de cultivos con trigo, con maíz se ha expandido notablemente. Eso permitió un gran nivel de intensificación, digamos, ¿no? Más cultivos, más rendimientos por cada unidad por hectárea. Y nosotros creemos que en la medida que el contexto, ¿no es cierto?, y que los ciclos climáticos nos acompañen, estamos en condiciones de producir granos y alimentos cada vez en mayor cantidad y mayor calidad.